Hola a todos, bienvenidos al Curro Podcast. Mi nombre es Carlos Morillo y les abro las puertas de este espacio de entretenimiento, charla y análisis de temas de interés general. En el episodio de hoy vamos a hablar de por qué hay que leer, ¿no? Este episodio, por qué hay que leer, es un tema vinculado a unos capítulos anteriores que tocamos el tema de la lectura, si habían lectores malos o buenos, o si se leía más o menos en la actualidad. Y quisimos vincular el tema de hoy con ese mito que ya rompimos el mito de que hay buenos y malos lectores. Ahora viene el por qué es positivo leer, por qué hay que leer. Pero no estoy solo, como es costumbre en este podcast, tengo una súper invitada, agradecerle total el tiempo que se está tomando para estar conmigo en el podcast. Cecilia Bona es la invitada del día de hoy. Ella es productora, creadora de contenido, fundadora de Por qué leer, y eso más adelante nos va a hablar un poquito de eso, de ese proyecto. Y la tengo aquí en el podcast y le doy la bienvenida. Ceci, ¿cómo estás? Hola Carlos, gracias por el espacio, gracias a ustedes, a vos por la entrevista, por la invitación. Para mí siempre que hablemos de libros y de lectura es un placer, así que un honor para mí estar en este espacio. Perfecto, bueno, el honor todo nuestro, ¿no? Pero primero, antes de que arranquemos el tema, ¿no? ¿Cómo está llevando Ceci la cuarentena y cómo está la lectura en este ámbito, en esta circunstancia de todo lo que está pasando? Bueno, primero, para mí es un privilegio poder decir que estoy pasando la cuarentena bien, porque claro, es la verdad. Estoy pasándola bien, tengo mi casa, tengo comida, tengo trabajo. Mi trabajo no se modificó casi en absoluto. Estoy trabajando, en lugar de hacerlo en la oficina, lo hago en casa. Y eso es realmente un privilegio. Hay mucha gente que no tiene esas mismas necesidades satisfechas. Así que por mi parte no me puedo quejar de más. Obviamente hay cosas que se han modificado en mi día a día, no puedo ver a mi familia, no puedo ver a mi pareja, no estoy la misma cantidad de tiempo en la calle, no podés festejar un cumple, digamos, cosas que hacen nuestro día a día, que en este caso están suspendidas. Pero la verdad es que a nivel laboral y a nivel proyecto, la cuarentena ayudó mucho a Por qué leer y a otros proyectos creativos que hago, porque mucha gente se tuvo que quedar en casa y buscaron alternativas de lectura, buscaron alternativas de entretenimiento y fueron llegando por distintas aristas, e incluso muchas personas que utilizan los contenidos de internet para estudiar, llegaron a mi canal de YouTube o a otros contenidos que hago buscando justamente eso, poder leer, estudiar gracias a eso. Entonces para mí es realmente un placer. ¿Podría decir que me benefició? Lo veremos en el próximo episodio. Claro. No, está bueno, está bueno. Yo creo que ese es un tema que deberías tocar porque hay muchas personas que el podcast o el episodio anterior era de cómo afecta el encierro a la creatividad, pero también no cómo afecta, sino a mí me gusta mucho romper los mitos, ¿no? O romper los mismos títulos del podcast. A veces trato de poner títulos que rompan el contenido, rompa ese título, y en este caso te preguntaba a ti, ¿crees que el encierro afecta la creatividad? Tú que eres una creadora de contenido, productora, o sea, ¿cómo te ayuda la creatividad en el encierro? ¿Te es positivo, te es negativo? ¿Cómo lo vas llevando? Mira, en realidad creo que tiene que ver con las fuentes de inspiración de cada persona, claro. Digamos, de dónde las obtienes. Si tu fuente de inspiración está en caminar por la calle todos los días o en poder pasar tiempo al aire libre y ahí sentís que se te ocurren las ideas, estás complicado. Más en la ciudad de Buenos Aires donde vivimos, que es un espacio donde nuestras casas son pequeñas, nuestros barrios están bastante llenos de edificios, de casas una arriba de la otra, entonces nos cuesta un poco como abrir, ¿no? Por ahí, no sé, si tuviéramos un jardín de 1 metro por 1000, estaríamos todo el día haciendo angelito en el pasto. Pero bueno, respecto a la creatividad, me parece que en mi caso me benefició porque al estar más tiempo en mi casa con mis cosas, tengo más disponibilidad para anotar ideas, para darle creatividad. Y además, la verdad es que al no estar haciendo otras actividades, termina favoreciéndose la actividad laboral o la actividad productiva. No quiero decir que si no estás teniendo una cuarentena productiva es un error. Al contrario, cuento cómo lo vivo yo, que además te hago la salvedad, a mí me gusta estar adentro de mi casa, lo disfruto bien, soy estando sola, ¿vos también? Sí, muchísimo, me encanta. O sea, uno obvio disfruta estar afuera, compartir con personas, eso no vamos a decir que no, porque tampoco uno es un ermitaño.
Pero sí estar en mi casa lo disfruto, no sé, ver series, ver mucho contenido, soy de ver muchas cosas, stand-up, o sea, y uno lo disfruta. Sí, lo único malo para mí en estar en casa es la concentración. Estoy mucho más desconcentrada que en otros momentos porque parece que el tiempo sobra y en realidad no es así, digamos, ¿no? Como que en un momento son las 3 de la tarde y al siguiente minuto son las 9 de la noche. Yo digo, ¿qué pasó en toda esta porción del día que no sé, o sea, no la disfruté, no la aproveché? Además me está costando mucho levantarme temprano, me quedo dormida todos los días, así que, bueno, a nivel productividad, si se quiere, hay días y días, voy variando. Claro. Pero la creatividad estoy bien, estoy bien. Qué bueno, eso es lo importante y quería empezar con esto porque en base a esto tocamos un poco del tiempo, ¿no? El tiempo para la lectura, que muchas veces es reducido en general en nuestro día a día, más en una ciudad como Buenos Aires, por ejemplo, uno que está aquí en Buenos Aires anda corriendo todo el año. Y tú eres una persona que en tu canal y en todas tus plataformas también tienes una columna de radio. Vas dando consejos de cómo leer, incluso tienes secciones de audiolibros, por ejemplo, para esas personas que por ahí no tienen la misma dinámica para leer. ¿Por qué hay que leer? O sea, según Ceci, ¿por qué uno tiene que leer? Bueno, es un montón de presión. ¿Por qué leer? Bueno, en realidad es la invitación de esa pregunta está muy buena, tanto para que la responda yo, que tengo una plataforma con ese nombre, pero también para que cada uno se la responda. Es una trampa para que tengas que reflexionar y pensar en función de eso. Para mí, la lectura es algo que te lleva por distintos mundos, estimula tu creatividad, potencia tu imaginación, te hace pensar en ser más empático porque hace que vivas en nombre de otras personas, cosas que a vos no te pasaron, pero a través de la lectura vos es como si las estuvieras viviendo. Hay muchos estudios científicos que dicen justamente eso, que el cerebro registra lo que estás leyendo y empieza a encender las partes del cerebro que hacen las actividades que están haciendo tus personajes. Por ejemplo, si el personaje de tu libro está corriendo, se activa la función motora del cerebro, como si vos estuvieras corriendo. Ese descubrimiento, cuando la ciencia investigó eso, para mí me abrió, o sea, me explotó la cabeza, porque de verdad que estemos pudiendo hacer actividades mientras nuestra actividad en realidad es pasiva, que es estar leyendo, es fantástico. Y además voy a tomar las palabras de Piti Fernández, que es un cantante que estuvo el otro día en el canal en una entrevista, y yo le pregunté lo mismo, digamos, ¿por qué leer? Y él me dijo, para vivir todas las vidas que no puedo. Yo tengo una sola vida. Gracias a los libros podemos leer y podemos vivir un montón de vidas. Estamos viajando, conocemos personas nuevas, nos damos cuenta cómo sería estar en determinada situación, entonces podemos vivir muchas vidas. Y ese es un concepto que me encantó y lo adopté. No, pero está genial, está genial. Ahora te pregunto porque muchas veces uno dice, no, yo no sé, yo soy creativo y tengo que leer libros que me aumenten la creatividad, o sea, poniendo un término. ¿Es necesario leer algo en específico o toda lectura que uno aborde es positiva? No, toda lectura que uno aborde es positiva, siempre y cuando estés leyendo algo que a vos te guste. Es muy frecuente que nos encontremos con personas que imponen, en su darte consejos, imponen lecturas o imponen cualquier cosa. Y yo estoy bastante en contra de eso, de la bajada de línea, como puede ser, por ejemplo, que te obliguen a ver una serie o que te discriminen por no haber visto tal película, ¿no? Discriminar en un punto, entre muchas comillas, pero claro, digo, ay, ¿no viste Breaking Bad? Ay, sos cualquiera, no podés no haber visto Breaking Bad. Y bueno, no, o sea, si no la vi, ¿qué? ¿Me entendés? Y con los libros pasa lo mismo, tipo, ¿no leíste, no sé, La casa de Bernarda Alba? ¿No leíste 100 años de soledad? Bueno, entonces, cuando vos logras desarmar esos prejuicios y esa presión que es ajena en realidad, empezás a concentrarte más en quién sos vos como lector. Y ese perfil de lector te va a hacer que te vuelvas como una especie de lector explorador, ¿no? Un lector que va buscando lo que a
sí mismo le hace bien, le gusta y disfruta. Y gracias a eso vas a sentirte tan conectado con ese libro que por ahí no se potencia tu creatividad en la primera, Claro. segunda, tercera línea que leas, pero a medida que te vayas acostumbrando y retengas ese hábito, vas a encontrar un montón de herramientas para vos, no como creativo, sino como persona. Eso es Exactamente. fantástico. Claro, no, de hecho la frase que tú marcabas yo la tenía justo marcadita, que era, nadie te tiene que decir lo que tienes que leer. Esa es una frase que tú usaste en varios de los podcasts de tus episodios en YouTube que yo estuve viendo, y me pareció interesante porque muchas veces uno se encasilla a que tiene que leer cierto tipo de lectura para poder, no sé, analizar, tener una creatividad mejor, y son mitos, o sea, simplemente mitos que se va formando, o personas que son muy lectoras y quieren hacerse los que más saben por ahí, o no. Y muchas veces el lector que no es frecuente tiene ese miedo. Sí, yo comparto. Es más, hace poco, Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, mi papá se me acercó y me dijo, che, Ceci, ¿qué hay que leer? Yo como, Claro, desesperada, porque ese es el claro, concepto que hay que hacer. A ver, no quiero decir que no haya libros clásicos que es bueno leer o que está bueno leer, para claro, nada. No es que te digo, ay, ¿leo Cien años de soledad o no lo leo? No, jamás te voy a decir eso. Pero, digamos, lo que yo quiero como dejar en claro es que el de afuera no imponga. Vos claro, hacés la búsqueda. Si vos en algún punto, por ejemplo, no sé, llegás a un libro, yo leía mucha novela rosa cuando era chica, mucha novela romántica, claro, y son esas novelas que te las devorás, empezás el primer capítulo y ya querés terminarla porque estás súper enganchada. Por ahí no es la lectura que yo prefiero hoy en día ni que más recomiendo. Trataría de recomendar cosas que están un poquito más elaboradas desde el punto de vista del uso del lenguaje, del desarrollo de personajes, de la historia que cuenta. Yo voy más por ese lado. Pero si vos te enganchás con esa novela, que por ahí yo para mí no la elijo, ¿cómo te claro, voy a decir que eso no es leer? claro, ¿Quién soy? claro, Y es más, para mucha gente, mucho tiempo, ya no hablando de novelas rosas, le prohibían leer historietas o le decían que leer historietas era incorrecto, que estaba sí, mal, que no era leer. Imagínate cuánta gente se quedó afuera del universo de los libros porque otro le dijo que lo que estaba leyendo no era leer. exactamente, de Perdimos hecho. lectores. Claro, y ahí te quería hacer una pregunta que yo le hice a la invitada, Agustina, creo que la debes conocer. Ella estuvo con nosotros aquí y yo le hice esta pregunta: ¿hay buenos y malos lectores? Lo hice en ejemplo de mí porque yo no soy un lector aplicado, por así decirlo. O sea, yo leo puntual cosas como que me interesa información, pero de sentarme a leer libros me cuesta, necesito un arranque, un envión muy grande. Y ahí le hacía la pregunta: ¿hay buenos y malos lectores? Y te lo pregunto a ti, Ceci, también. Bueno, tendríamos que definir qué sería ser un buen o un mal lector. Claro, Hoy en día estamos leyendo constantemente. En el teléfono estamos leyendo constantemente. No estamos leyendo algo por ahí elaborado, o sea, no es literatura. Estamos claro, leyendo tweets, estamos leyendo posteos de Instagram, pero eso de alguna manera también es leer. No es lo ideal, creo yo. Pero buen lector y mal lector, ¿qué sería? Si por ejemplo sos profesor de literatura o sos, no sé, escritor y no lees nada, estás complicado porque tu actividad profesional se ve comprometida. Si vos sos una persona que trabaja en un estudio de abogados y lees un libro por mes, un libro cada 2 meses, pero cuando estás leyendo ese libro estás realmente compenetrado en esa lectura y estás feliz, la estás pasando bien y el libro te está llevando hacia lugares que te estás imaginando y podés de verdad estar concentrado ahí. ¿Sos un mal lector por no leer más? ¿O sos un buen claro, lector por conectarte con eso que estás leyendo? Creo que el preconcepto o el prejuicio de cómo deberíamos ser como lectores nos afecta tanto que no podemos, como te decía antes, no podemos conectarnos con nuestros propios deseos como lectores. claro, Si este mes estoy leyendo más que el mes anterior o estoy leyendo menos que el mes anterior y quisiera leer más, me pregunto por qué estoy leyendo menos, qué está pasando conmigo, por qué no me estoy acercando con eso, y me tengo que aceptar, y eso no me convierte ni en buena ni mala lectora, sino que me convierte claro. en una lectora.
Exactamente. Ahora, para las personas, tú tocaste en tu canal de YouTube, tuviste un invitado que hablaba de cómo empezar a leer los cómics, ¿no? Este episodio me encantó porque me encantan los cómics. De hecho, tengo una sección de biblioteca de, por lo menos, Spider-Man que me encanta y Marvel, por ejemplo. Pero hay muchas personas en general en la lectura que no saben cómo introducirse a la lectura. ¿Qué tips o recomendaciones puedes darle a esas personas que por ahí no tienen un avance muy cercano a la lectura porque se rodea de gente lectora, pero quiere dar los primeros pasos? Bueno, primero que se fije a ver, los voy a ir pensando y por ahí en algún punto, sin tomar notas, sin tanto guión de Claro. Los videos del canal se hacen con un guión y una preparación. Sí. Pero bueno, creo que primero encontrar un libro que le atrape, porque muchas veces nosotros no nos encontramos enseguida con algo que nos atrape. Las novelas o los cuentos que tienen gancho, al toque vas a quedar atrapado y te vas a quedar compenetrado. A ver, el objetivo creo que es generar el hábito de lector. Si vos no sos lector y querés ser lector, agarrarías una revista y te transformarías en un lector porque estás leyendo. Pero el concepto de lector es que leas asiduamente. Entonces eso hay que ejercitarlo, es como si fuera un deporte. El deporte que mejor me sale, el otro deporte, el real, el del cuerpo, ni hablemos. Bueno, desarrollas el músculo principal, que es positivo. Eso se lo voy a decir a mi médico cuando me diga que tengo que hacer gimnasia. Pero siempre requiere, al ser un músculo, digamos, requiere que lo ejercitemos y también ejercitar la fuerza de voluntad, el poder soltar por un rato el teléfono, que es esa herramienta del demonio que nos está tentando todo el tiempo para que la vayamos a ver, para que leamos las notificaciones, para que le peguemos una ojeada. Así que encontrar un libro adecuado puede llegar a ser difícil, pero escuchar recomendaciones, conectarse con lo que a uno le gusta también para ver por dónde va a ir, y después ese tiempo y ese lector que hay en vos va a ir apareciendo. Hay otras herramientas, puede ser, por ejemplo, que empieces a escuchar algún cuento, que leas en voz alta para otro o que te lean en voz alta vos. Entonces, ir como descubriendo eso. Y después, también puede ser otro tip, si vos en algún momento en tu infancia o adolescencia leías y dejaste de leer, un tip que a mí me gusta mucho recomendar siempre es que vayas a buscar el libro que más te atrapaba en tu infancia o adolescencia. Por ejemplo, hace poco charlaba con una chica y me decía Harry Potter. Sí. Bueno, lee Harry Potter, léelo de nuevo, porque quiere decir que ese libro te va a llevar a un lugar de tu vida que fue feliz. Solamente con abrir, sentir de nuevo esas páginas, con volver a conectarte con el personaje, vas a viajar a un momento de tu vida feliz gracias a un libro. Y ese libro te va a llevar a otro y así, y así, y así. Exactamente. De hecho, tú tienes ahorita, en momento de grabación, en tu Instagram, en el Instagram de Por qué Leer, un posteo de que te pasen las portadas de los libros de Harry Potter y videos, ¿no? Ahorita que tú tocas Harry Potter, yo voy a ver si te sugiero un nuevo suscriptor, porque tengo un amigo que es fanático total de Harry Potter. Pero ese tema de la lectura es interesante porque muchas veces nosotros nos autoflagelamos pensando que no leemos lo que la gente quiere leer o lo que nos imponen, como tú bien dices, que no es el deber ser. O sea, porque yo no tengo que leer lo mismo que lees tú. Por ahí la literatura que tú sigues es distinta a la que a mí me gusta. Y no significa que estemos en distintas rutas, en distintas vías. Pero con la lectura de libro al audiolibro, ¿por qué surge, por lo menos desde tu perspectiva, esa iniciativa de decir vamos a acercarle los libros a las personas pero de otra forma? ¿Esto ayuda o a nivel, o sea, más allá que es una practicidad, ayuda al comprendimiento igual que una lectura en un libro, en físico, digamos? Sí y no, sí. A ver, como todo, vuelvo a repetir esto, por ahí es un poco aburrido, pero depende de cada persona. Claro. A mí me gusta mucho que me lean en voz alta, pero no me gusta que me lea cualquier persona. Me gusta que me lean personas que me gusta cómo leen, ¿no? Claro. Para el ejercicio de la lectura en voz alta, uno requiere de tiempo y además, como se va a generar un vínculo, es un vínculo invisible, claramente como lo es el del locutor de la radio con el oyente. Claro. El que se lee y el que es leído requieren que se genere un vínculo muy cercano.
Si ese vínculo no se genera lo suficiente, es probable que no sea lo mismo que leer. El audiolibro en realidad cuando está sonando, al estar contándote una historia, remite a lo más primitivo de la raza humana, de la especie humana, que es el encuentro y el lenguaje. Las personas en un momento se comunicaban de otras maneras. Una vez que se decodificó esas ganas de decir cosas y se transformó en un código que es el lenguaje, nos empezamos a unir de otra manera. Si alguien te lee en otro idioma, no vas a generar la misma intimidad que si alguien te lee en tu propia lengua. Y lo mismo pasa con los acentos, lo mismo pasa con los tonos, la calidez o la frialdad de cada una de las voces. Y eso es tan personal como cada lector que existe. Claro. Yo empecé a leer los audiolibros, a grabar los audiocuentos, porque yo tenía con mi novio una relación con los libros y la pareja, digamos, siempre que nos íbamos de vacaciones nos buscábamos un libro para leernos juntos y en casa también leíamos, pero resulta que en un momento dije, bueno, yo también quiero abrir un poco el juego y leerle a más personas, a ver qué pasa. Claro. Me gusta mucho la radio, me gusta mucho el hablarle a alguien al oído, es una sensación muy dulce, muy íntima, sí. Y me interesó probar qué pasaba, y resulta que empecé a subir audiolibros y ahora, no sé, los escucha un montón de gente en todo el mundo y yo estoy chocha. O sea, claro. Para mí es la sorpresa más grande por qué leer. Lo que pasa con los cuentos, estoy llegando a 27.000 seguidores en Spotify, con oyentes, casi más de 500.000 de reproducciones casi completas de los cuentos. Entonces, no puedo dejar de hacerlo, porque claro. Estoy ayudando a que lleguen historias a personas que por ahí no estaban pudiendo leer o que necesitaban un cuento en un momento determinado, ponerse a cocinar y a escuchar un cuento. Eso me parece fantástico. Exactamente, sí, yo comparto, o sea, yo soy más del audiolibro, esa intimidad del oyente con la persona que transmite el mensaje, en este caso porque es como tú dices, el audiolibro, en este caso cuentos, que es lo que tú vas detallando, requiere de una sintonía distinta. O sea, tienes que realmente compenetrarte tal cual como tú dices, porque si no, no fluye. Es como una lectura cuando la interrumpes muchas veces. Exacto. Sí, además hay gente que seguro empezó a escuchar mis cuentos y no le copó mi tono de voz, no le gustó cómo lo leía, mi expresividad. Mucha gente, y de hecho al principio, si te pones a escuchar los cuentos que yo leía al principio, y esto hace ya casi 2 años, sí. Yo leía mucho más rápido, mucho más apurada, con una frecuencia distinta de mi voz, hasta que la gente me dijo, me parece que estás leyendo muy rápido, me parece que, y como que fui recibiendo esas opiniones y armando un nuevo perfil de lectora, como todo, ¿no? Claro. La experiencia te va mejorando y seguramente no estoy en mi mejor nivel y llegará un momento en el que sí, digamos, voy claro. como avanzando, y aprendí mucho de lo que es la lectura en voz alta y también de escucharme a mí, porque después de grabarlo lo tengo que editar, de claro. ver de qué forma con mi propia voz, sí. Sin música de fondo, sin efectos de sonido, le puedo dar una forma a ese cuento, dándole más calidez, dándole más velocidad a una parte que es más tensa. No quiero intervenir mucho porque no quiero hacer un radioteatro, quiero que sea claro. Una lectura, pero de vez en cuando la situación lo requiere. Exactamente, sí, porque hay cosas también. El libro, o sea, el libro en sí, la literatura, te lleva o te traslada para que tú vayas creando escenarios imaginarios, o sea, tú lo vas imaginando, más allá que el libro es más detallista. Pasa mucho cuando transforman un libro en una serie, que muchas personas lo critican porque el detalle que te da el libro a lo mejor no la tiene esa serie o esa película. Eso pasa mucho, pero el audiolibro te da esa sensación de que tú también con la voz de la persona vas imaginándote los escenarios como te lo va diciendo, y creo que eso también es positivo y puede ser enriquecedor. Pero bueno, vamos a ir detallando por puntos lo positivo que hay por leer, o sea, por qué hay que leer, y voy detallando los puntos y tú me vas certificando si estamos correctos o no. ¿Te parece? Bueno, primer punto, aumenta nuestra curiosidad y nuestro conocimiento. Estoy de acuerdo. Perfecto, entonces pasamos el primero. Segundo, nos mantiene informados. Sí, depende de qué leamos, pero
Puede ser que sí. Claro, este es más abierto a discusión, digamos. Despierta nuestra imaginación. Sí, absolutamente. 100%. Sí, total, porque como decíamos, también pasa con el audiolibro, o sea, estás en otra, tú te trasladas, o sea, el que lee cierto tipo de literatura y no se traslada, no sé si lo comprendió bien, ¿no? Me atrevería a decir. Absolutamente, sí. Alimentan la inspiración y haces que surja ideas. Sí, totalmente, sí. Y además no todos los libros logran ese efecto. Cuando un libro te despierta la inspiración, es increíble, porque lo sentís. En un momento decís, qué ganas de escribir o qué ganas de hacer tal cosa. Eso me encanta. No lo logran todos los libros. No. De hecho, tengo una amiga, tú hablabas del tema de la literatura rosa, y tengo una amiga que le encanta leer novelas de amor y libros. Yo soy más de películas de amor, pero ella decía que era difícil que un libro la lleve a tal punto de llorar, por ejemplo. Y que cuando llegas a ese punto máximo es como que wow, me metí totalmente en la historia. Sí, pero no todos los libros lo consiguen, ni lo consiguen con todos los lectores. Claro. A ver, tenés distintas cosas, obvio. Si en el medio del libro me matás al perro del protagonista, me voy a destruir en lágrimas. Y me lo han hecho. Lo tengo acá, ¿eh? Todos los autores que me matan a las mascotas, me las tengo acá. Le mandas un mail. Matar a la mascota al protagonista. ¿Pero qué pasa? Bueno, ese es un golpe bajo que es bastante probable que nos vayamos a poner a llorar todos. Pero hacerte llorar con una escena que no estaba diseñada para hacerte llorar, en realidad tiene que ver con tus propias experiencias personales. Hay un libro que siempre recomiendo, que es Stoner, tiene un final, porque es la vida y la muerte de un personaje durante toda la novela. Spoiler, o sea, el personaje nace y muere y nosotros leemos toda la vida, no estoy spoileando nada, es un chiste. Y el final de Stoner, a mucha gente le parece muy emotivo, pero yo lloré a mares porque el personaje tiene unas reflexiones finales que son una conversación con mi abuela y son tal cual la conversación que tuve con mi abuela antes de que ella muriera. Entonces yo estaba absolutamente conmovida con ese libro y por ahí otra persona que no le pasó lo mismo está un poco conmovida, no tanto. Claro. De verdad que sí, o sea, eso queda ya a criterio del lector y de la persona que se involucre, porque también ese tema de que tú cuentas de la vida, de la vivencia de la persona es tal cual, porque te transmite o te traslada a momentos porque tú desarrollaste esos momentos. O sea, porque la literatura te ofrece eso, toma, yo te doy esta herramienta que tú por ahí la pasaste y te vinculas y te conectas con ella. Y creo que eso es muy interesante. Sí. Y aquí voy a este punto que es así, nos permite conectar y ponernos en la piel de otras personas y personajes. Sí, totalmente, también. Es un punto súper aprobado, es un tilde recontra sí, y además porque está investigado también por la ciencia, como te decía antes, que nos podemos poner en el lugar del otro y desarrollamos la empatía, que es una cualidad eficiente para el desarrollo humano de la especie humana, es parte de nuestra capacidad de ser empáticos. Y podemos por ahí entender cómo se siente una persona que está pasando por una enfermedad muy dura después de haber leído a un personaje que está pasando por una enfermedad muy dura. Y así con los momentos más felices o tristes de ese personaje. Que hace poco leí Éramos unos niños, de Patti Smith, donde ella cuenta la historia de amistad con Robert Mapplethorpe, y arranqué el libro y dije, yo sé con este libro que voy a llorar. Qué guachada. Pero la construcción de la historia, de cómo Patti y su amigo, que era también su pareja, van desarrollando el crecimiento profesional, es interesantísimo. Y eso es desarrollar la empatía y vivir otras vidas, como en este caso haber vivido la vida de Patti Smith, siendo Cecilia Bona en Buenos Aires, nada que ver con Nueva York, pero bueno, por un rato muy Patti. Y bueno, pero son percepciones y está genial. Otro punto es, ejercita nuestro cerebro, despierta vías neuronales y activa la memoria. Esto creo que es fundamental, vistazo bueno, pero total. Nos hace recordar, conocer y aprender. Sí, ojo igual con el tema de la memoria, porque los que somos lectores voraces tenemos el problema de la memoria de corto plazo. Por lo menos yo voy a hablar de mí. Yo si leo un libro muy rápido, al mes, 2 meses,
no me acuerdo la mayor parte del libro. Por ahí me acuerdo cómo termina, pero ya no me acuerdo tanto la trama y lo tengo que volver a leer, y mientras lo estoy volviendo a leer digo, ¿esto yo lo leí realmente? Porque el cerebro no le llegas a dar el tiempo al cerebro que necesita para registrar y memorizar. Entonces lo olvida, y es muy divertido porque el libro tiene otra vida. Claro, por eso se dice que cuando tú lees algo después de tanto tiempo, o sea, siempre es interesante porque la mirada va a ser distinta. Aparte de la madurez que tienes tú como persona, la lectura en ese momento fue, o sea, lo que te quedó de la lectura muchas veces no es tal cual registrada como está plasmado, digamos, y es interesante esto. Otro punto, y este es el último punto, libera nuestra emoción o nuestras emociones: alegría, tristeza, cólera, miedo, sorpresa y amor. Y creo que lo dejé de último porque me parece interesante, porque básicamente es todo el ser humano. Sí, es también qué capacidad vos le das a la lectura o al libro para que se meta en tu vida. Claro. Si vos le das lugar, si vos le abrís tu corazón, por decirlo de una forma poética y metafórica, pero si vos le haces espacio a eso porque estás creyendo en lo que estás leyendo, todo eso que mencionabas, ese listadito de emociones, empiezan a fluir. Si vos te negás a verlo, te negás a sentirlo, es probable que no te pase. Por eso siempre que hablamos de lectura, y es arte, hablamos de arte y hablamos de cómo cada persona recibe ese arte y lo pone de manifiesto, claro, o lo acepta y lo vive a través del arte de otro. Exactamente. Pero bueno, Ceci, el episodio de hoy, hasta aquí llegó nuestro episodio. Primero agradecerte por el tiempo, agradecerte por la buena onda que desde un principio, desde que te escribí, lo aceptaste, y por favor, recordar a las personas qué haces y dónde te pueden encontrar, seguir, escuchar, porque haces radio, o sea, una mujer que hace de todo, multifacética, como decimos nosotros, hace radio, hace video, audiolibros, o sea, ¿qué no hace? Bueno, gracias Carlos, de verdad, me encantó charlar con vos, me encantó. Siempre que hay que hablar de libros y de lectura, yo me prendo y empiezo como a hablar y no puedo parar. Así que te agradezco por el espacio, de verdad, por tu generosidad a toda la gente que hace el podcast. En el caso de Por qué leer, yo, bueno, soy periodista, soy Cecilia Bona, soy periodista, trabajo de productora desde hace mucho tiempo, hace 10 años, pasé por diferentes radios y empecé este proyecto, Por qué leer, en junio del año 2018. Al principio iba a ser un sitio web. Yo venía de hacer recomendaciones en radio en Vorterix, en el programa Malditos Nerds, y esa columna terminó porque el programa se volcó a hacer 100% de videojuegos, entonces quedé como a un costado. Y dije, ¿cómo puedo hacer para seguir hablando de libros a pesar de ya no tener este espacio? Decidí hacer un sitio web que se iba a llamar porqueleer.com. El sitio web todavía está en proceso, ya pronto van a tener novedades, pero esa es una exclusiva que te estoy dando porque nadie lo sabe aún. Bueno, brutal. La hice con la gente y al final se terminó transformando en un espacio más de redes sociales que del sitio que todavía quedó sin hacer. En ese camino encontré que el canal de YouTube era la forma en la que mejor me podía expresar, así que creció muchísimo el canal de YouTube y mi esfuerzo es el canal de YouTube. Y después Instagram, un poquito más atrás Twitter, un poquito más atrás Facebook, y los audiocuentos, que yo llamo audiolibros por qué leer, que están disponibles en Spotify. En todas las redes me pueden encontrar como @porqueleeroc, y esa es mi presentación. Bueno, buenísimo, agradecerte. Nosotros recordar también que estamos en YouTube, en Spotify, nos pueden escuchar también, y en eBooks, ahí nos escuchan, nos dejan su comentario, qué les pareció. Comprometemos a Ceci a hacer otro más episodio más adelante, después que cumpla sus 2 años, que ya está cerquita, estás a solo menos de un mes de cumplir, o un mes aproximadamente, de cumplir los 2 años, así que bueno, felicitarte, porque mantener un proyecto así por tanto tiempo no es fácil, y es un trabajo que arduo, lo vemos todos los días, y más cuando se crea contenido a veces desde cero, es dificilísimo. Pero bueno, nos pueden seguir en todas las redes, @el curro podcast, ahí nos siguen, nos escuchan y nos dicen qué les pareció el episodio. Nos vemos en otro episodio más del Curro. Chao.